Ahí estás viendo el gráfico de Bitcoin, ¿no? Sí. Ok. Este es el gráfico de Bitcoin dólar, digamos. Aquí dice BUSD porque es el dólar de Binance, ¿no? Acuérdate que una stablecoin es una moneda que es uno a uno con el dólar estadounidense, pues. Y fíjate que hay varias stablecoins, no solamente existe ese Tether que es el que más usamos. Entonces, bueno, esta es otra stablecoin, te la puse con esta porque el gráfico con Tether yo lo tengo todo rayado, que es en el que yo trabajo realmente. Pero para explicarte, básicamente es el mismo gráfico. ¿Ves? Algo así sería como tú vas a recibir el gráfico cuando entres a la plataforma. Ya esta parte la sabes, ok, aquí tienes las temporalidades. Tienes Sí. 4 horas, 1 hora, 15 minutos, un día, una semana. Y si quieres poner por lo menos temporalidad de un mes, te vas aquí y aquí buscarías un mes. Mira, una semana, 3 días, 6 horas, 8 horas, 12 horas, ok. Aquí adentro hay valores que no consigues en esta zona. Entonces puedes ponerla en un Mm, minuto. Tú puedes poner la temporalidad de un minuto porque tú quieres trabajar trading en un minuto, pues vas a hacer scalping. Y mira, ahí está tu gráfico en un minuto. Entonces, como yo te explico, tú aquí por lo menos haces un soporte, ok, que ya lo vamos a repasar, pero ¿cuál es claramente el soporte aquí? Ahí justamente donde está el precio, mira. Es más, no voy a trazar ninguna línea, mira cómo claramente en esta zona fue resistencia, en esta zona fue soporte, en esta también fue soporte, aquí también soportó el precio, al igual que aquí básicamente no llegó a tocarlo, pero también fue soporte, y aquí actualmente, bueno, está siendo un punto clave donde pareciera estarse agarrando el precio, ¿no? Esto es temporalidad de un minuto, imagínate. Cada vela de estas cambia cada un minuto. Entonces, bueno, ahí tú puedes mm. programar lo que tú quieras. Yo por lo general trabajo 15 minutos, 1 hora o 4 horas. Esas son las temporalidades que yo trabajo. Ok, vamos a verlo en gráfico de 1 hora para hacerlo en una temporalidad, digamos, intermedia y que al final te genera buena rentabilidad. Porque por lo menos, mira este movimiento alcista que tuvo aquí, esto en temporalidad de 1 hora, ¿me entiendes? Aquí pudimos haber sacado buena rentabilidad, qué sé yo. Bueno, vamos a hablar de soporte y resistencia. Entonces, ¿qué te digo? Entonces, bueno, revisa el gráfico, trázate unas líneas de soporte y resistencia. Ahí claramente también puedes trazar una línea de tendencia. Y yo te digo más o menos que hay que corregir o si está todo bien, ¿me entiendes? Trázalo sin presión, yo no soy ni un profesor, ni te estoy poniendo a prueba, nada. Aquí estamos es practicando y ya, así que no tengas ni presión ni nada. Es Traza tu que eso línea es lo que sin... no sé en dónde la debo colocar. O sea, Ok, te voy a hacer un repaso rápido para que tú después lo traces. Fíjate, acuérdate. Siempre lo que es soporte, resistencia y línea de tendencia son puntos donde el precio coincide. ¿Ok? Tienes que recordar siempre eso. Son puntos donde el precio coincide. Entonces, por ejemplo, ¿qué tienes que evaluar? Vamos a evaluar un soporte. El soporte es un punto donde el precio venía bajando, de repente encontró ese punto que ya lo vamos a definir y dio un rebote hacia arriba, ¿ok? Entonces, ¿cómo haces tú una coincidencia? Bueno, si hay por lo menos, más o menos en los 35.500 hay un soporte, ¿ok? Entonces te digo, tú ubicarías todo, traza la línea en los 35.500 para que tú veas. Traza un soporte allí de esa raya horizontal. Ahí, está perfecto, está perfecto. Entonces fíjate que desde donde hace como que ese hueco ahí hacia abajo, ¿no? Antes de eso, ahí el precio fue soporte para esa línea. Esa línea fue soporte para el precio, perdón. ¿Estás viendo por qué? Porque cada vez que el precio llegaba ahí, o tiraba para arriba, o básicamente el precio se estaba manteniendo por encima de esa línea, ¿ok? Ahí lo ves claramente, antes de donde está la bolita en el medio, antes de eso fue soporte claramente. ¿Dónde te puedo sí. decir que más? Corre el gráfico un poco más hacia atrás, o sea, corre. Ahí también el movimiento se estaba generando por encima de ese precio, ¿ok? Y fíjate que ahí básicamente hubo una vela que hizo una mecha larga hacia abajo, no tocó ese precio y volvió a tirar hacia arriba. O sea, tú puedes evaluar que ponlo en gráfico diario para que veas algo, ahí se va a ver más claro. No, un poco menos, que se vea todo el movimiento que anterior. Un poquito menos, más, dale más. Ahí, déjalo ahí. Fíjate, ahí el precio claramente, esa línea que tienes trazada tú en los 30.000, está perfecto. Eso es un soporte perfecto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mayoría del gráfico se está desarrollando por encima de ese precio. ¿Ok? Y si tú ves, cuando el precio básicamente toca esa zona, se va hacia arriba.
así venga de una caída muy fuerte. Entonces significa que eso es un soporte. ¿Por qué? Porque está ahí soportando, tal cual, está soportando el precio, ¿ok? Está soportando el precio. Entonces, bueno, ¿qué es lo contrario? La resistencia. Un punto, ahí mismo en el gráfico diario, trázate una línea un pelín por debajo de los 60.000 para que veas que es la resistencia real de ese movimiento. Esa raya horizontal, esa misma. Ok, un poquitico por debajo de los 60.000, ahí pegadito, un poco más arriba, ahí, tírala ahí, perfecto. Fíjate, dale clic al gráfico para que se quite esa barra de edición. Dale clic ahí, no importa, a cualquier lado, dale clic. Eso, fíjate, ahí básicamente, esa es la resistencia. ¿Por qué? Porque claramente no hay casi nada desarrollado por encima de ese punto, ve el gráfico, que tiene por encima unas 10 velas como máximo. Del resto está por debajo. Entonces significa que la resistencia real para Bitcoin son los 60.000. ¿Por qué? Porque, oye, el precio le cuesta muchísimo estar en esa zona o mucho peor por encima de esa zona. Entonces significa que cada vez que llega ahí genera cierta resistencia, cierto rebote. Fíjate, en ese primer movimiento donde tienes la línea de tendencia, ahí inicia un movimiento, ¿verdad? Se fue para arriba a los 60.000, ¡pum!, para abajo. Después llegó a cierto punto donde traza una línea ahí donde hizo ese primer rebote. Ok, ahí está bien trazada. ¿Por qué? Porque fue un punto. Fíjate que todos los cuerpos de vela, ok, están cerrando por encima de allí y la mayoría del gráfico en ese último movimiento se está desarrollando por encima. Ok, pudiéramos trazar otro soporte un poquito más arriba, haz otra línea un poquito más arriba, también muy poco, pero hay otro soporte también. ¿Qué pasa? Que los soportes y las resistencias tú puedes trazar varios, puedes trazar muchos. ¿Por qué? Porque es como te digo, este es gráfico diario. Entonces significa que cada vela de esta recogió la información de compras y ventas de todo un día. ¿Ok? Lo que significa que hay mucha información. Entonces tú trazas estas líneas de soporte y resistencia en esta temporalidad de un día y después te vas a gráfico de 4 horas, a gráfico de 1 hora y se va a ver también marcada esa línea, pues. Ese está perfecto. Entonces fíjate, esa línea que acabas de trazar justamente hace resistencia en una zona, ¿ok? Si te vas a la más específica, y soporte en otras, ¿me entiendes? Entonces es un punto importante. ¿Qué punto es ese? 51.200 aproximado, ¿ok? Entonces es un punto importante porque fíjate que cuando el precio estaba subiendo, hizo un poquito de resistencia. Después cuando la rompió hizo un poco de soporte, después cayó, hizo otro poquito de resistencia y bueno, y siguió hacia abajo el movimiento. Pero entonces ese es otro punto importante. Ahora, por encima habría tal vez una posible resistencia también por encima de esos 58.000 de esa línea verde. Busca otra posible resistencia y después nos vamos a gráficos más de temporalidad más pequeños. Porque ahí hay un choque del precio. El precio no pudo superar ahí. ¿Ok? Y las siguientes velas, ¿qué pasó? Que esa línea verde en los 58.000 le generó resistencia también al precio, ¿me entiendes? Cuando la logró romper, ¿qué pasó con las siguientes velas? Primero hizo resistencia esa última línea en los 61.000, ya va. Primero hizo resistencia esa última línea en los 61.000, después muy poco estuvo el gráfico por encima. Esa línea amarilla intentó hacerle soporte también, como lo puedes ver allí, pero nada. O sea, el gráfico básicamente viene, hace su movimiento alcista, ¿verdad? Desde la línea azul, línea de tendencia, esa que está diagonal, empieza su movimiento allí, se va fuertemente hacia arriba, ¿ok? Respetando momentáneamente. Y cuando llega a esos 58.000, que es la línea verde, ahí empieza la caída. ¡Pum! ¿Hasta dónde? Hasta el soporte que tú colocaste en la línea dorada, digamos, en los 44.928. Perfecto. Después de allí, como fue soporte, tiró para arriba. ¡Pum! Con fuerza, porque la línea, digamos, rosadita en los 51.000 la respetó muy poco porque enseguida siguió para arriba. La verde, fíjate que la respetó. Tuvo solo una vela verde contundente que llegó a la última amarilla en los 61.000, que en ese momento fue un máximo histórico para Bitcoin. Ya eso más que una resistencia ya era lógico que era máximo histórico, la gente iba a empezar a vender para recoger rentabilidad y qué sé yo, ¿no? Pero aquí estamos hablando desde resistencia y soporte. Entonces bueno, ahí cayó,
¿ok? Y básicamente lateralizó y se fue otra vez hasta tu línea rosada, ¿ok? Después de allí, ¡pum!, rebotó hacia arriba. ¿Qué te estoy haciendo ver? Que cuando tú trazas una línea de soporte o una línea de resistencia, al final es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que es un soporte en un momento, ¿ok? Es un soporte, al romperlo, pácata, se va por debajo, después se convierte en una resistencia, ¿ok? Es decir, antiguos soportes son nuevas resistencias y antiguas resistencias son nuevos soportes, ¿ok? Eso es importantísimo. Entonces tú nada más ves el gráfico y trazas una línea de soporte y ya eso para ti es una guía. ¿De qué? De que bueno, de que el precio posiblemente va a estar rebotando ahí para irse hacia arriba, ¿ok? Que es lo más lógico, pero en el momento que lo rompa significa que después superarlo le va a costar. O todo lo contrario, era una resistencia, el precio lo rompió, entonces ¿qué pasa? Que posiblemente puede subir, viene, rebota en esa línea que ahora le hace soporte y ahí sí se va hacia arriba para continuar el movimiento. ¿Ok? Eso ya es un poquito de, no de análisis, sino de seguirla haciendo trading a diario. Tú entiendes un poco cómo son los movimientos del mercado, pues del precio y tal, qué sé yo. Pero sí es importante que sepas dónde colocar las líneas. Porque si tú estás viendo esas líneas, como te dije, en su momento son resistencia, después son soportes, después vuelven a ser resistencia, después vuelve a ser soporte, ¿ok? Por periodos esa línea se convierte en soporte y por periodos esa línea se convierte en resistencia. Desde ahí en adelante vas a tomar el soporte más importante y la resistencia más importante. Tranquila, sin presión. O sea, lo que te quiero hacer ver es que no mires el gráfico desde el 13 para atrás. No, no, míralo hacia adelante. Es más, gira el exacto. Empieza a evaluar desde ahí. Perfecto. Ese es el último movimiento, ¿ok? Ese sería tu soporte o tu resistencia. Soporte. Ok, perfecto. Ahora traza tu resistencia principal. Que el soporte es el punto bajo, que es el piso, y la resistencia del techo. Ah, bueno, esa es la manera en la que lo puedes memorizar, ¿ok? Soportes son pisos y resistencias son techos. Entonces ya tú vas a saber que las resistencias son arriba y que los soportes son abajo. Un movimiento más claro, ¿ves? La mayoría de las velas están metidas, ¿ok?, dentro de ese movimiento. Muy pocas están por encima. Y de igual manera, bueno, el precio, yo te diría que en esa temporalidad, bueno, el soporte más importante está allí, que serían los 33.45, y la resistencia más importante está allí en los 47.55, ¿ok? Ahí es donde si hacemos un trading a muy largo plazo, bueno, hubiésemos podido hacer trading comprando tal vez en el soporte esa primera vez que vino, donde se unieron esas dos velitas, que fue por donde nos guiamos, y allí hubiésemos vendido en la resistencia. Entonces hubiese sido apenas una operación, fíjate, esta temporalidad de 4 horas, hubiese sido una operación larga, pero la rentabilidad era bastante buena. Ahora vamos a trazar otro soporte. Vamos a trazar ahí en ese último movimiento cuál sería otro posible soporte, ¿ok? Ya tenemos ahí trazados los soportes y resistencias principales. Entonces ahora vámonos a otro soporte. Pero por encima de la roja. Sí, sí, obvio, obvio. Ya esa roja y esa verde, digamos entre comillas, olvídate porque ese es el soporte y la resistencia principal. Ahora tú te vas a ir a ver cuáles son las otras posibles soportes y los otros posibles resistencias en el precio. Ok, está bien. Perfecto. Ahí fíjate, en el último movimiento, ese fue el soporte para el precio, que estaba haciendo lateralizando en un rango que se manejaba entre esa línea y la línea verde, que es tu resistencia real. ¿Ok? Entonces, bueno, es importante ahí. ¿Qué pasó? Que al final, bueno, terminó rompiéndolo. ¿Por qué? Porque las resistencias y los soportes al final se rompen también. Entonces ahora, como lo rompió, posiblemente esa zona va a ser una resistencia cuando el precio se dé vuelta y tienda a subir otra vez. Entonces, bueno, ahora ya rompió ese soporte, significa que hay que ver cuál es el soporte que sigue, cuál es el soporte de abajo. Yo diría que antes de ese soporte rojo principal hay otro soporte, entonces vamos a buscarlo. Ok,
Ok, evalúa allí a ver cuál es tu posible soporte, porque bueno, el precio se está yendo para abajo, queremos saber más o menos dónde puede ser que se pare. Muy bien, ahí está perfecto porque esa es la línea donde yo me hubiese parado también. Fíjate que ahí donde está tu crucecita, ahí tienes donde pusiste el punto, ok, está perfecto, pero hacia el otro lado ahí fue soporte y anterior también fue soporte. Las velas antes de ese movimiento también ha sido soporte, ok, entonces bueno, ahí esa línea está muy bien. Yo diría que el precio posiblemente va a bajar allí y ahí tal vez haga un rebote hacia arriba. Entonces, si yo estoy pensando en comprar esta moneda, yo la compraría ahí en esa zona. ¿Por qué? Porque bueno, ese es un posible soporte, es un soporte y es un posible rebote hacia arriba. Entonces bueno, ahí para eso es importante el soporte. ¿Por qué? Porque si ya ahí hicimos trading. Aquí acabamos de hacer trading con soporte y resistencia. ¿Por qué? Tú acabas de entrar a un gráfico que no lo habías trabajado. Lo que hicimos fue verlo en temporalidad de 4 horas, pero lo vimos en zoom out. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar en temporalidad de 4 horas. Le hicimos zoom out, lo vimos desde afuera, trazamos lo que fue nuestro soporte y resistencias principales, ¿ok? En el último gran movimiento. Y fíjate que actualmente fue la resistencia que le dio ese rebote al precio, esa resistencia principal. Entonces, bueno, hiciste un soporte, lo perforó. Tal vez si hubiésemos visto el movimiento, tal vez hubiésemos comprado en ese primer soporte. Entonces eso también te puede pasar, que tú compras en el soporte y el precio sigue hacia abajo. Entonces vamos a suponer que tú compraste en esos 43.94 porque era el primer soporte que ibas a encontrar, ¿ok? Después de esa resistencia. ¿Y qué pasó? Que el precio siguió para abajo. Entonces, bueno, ¿qué es la virtud que tienes que tener tú como trader? Nunca meter toda la plata en un solo golpe, en una sola moneda, en un solo momento. Yo a lo mejor puedo tradear solamente Bitcoin y comprar siempre Bitcoin. Pero Bitcoin está ahorita en 36.700. Y si vas a 36.000, yo no voy a meter toda la plata en 36.000. No importa si se va otra vez para arriba. Pero yo no puedo meter toda la plata. ¿Por qué? Porque si al caso contrario existe también la posibilidad de que llegue al soporte y siga para abajo. Entonces ya, ¿qué hiciste tú? Metiste toda la plata en 36.000 y el precio siguió bajando. Entonces, coño, ya ahí estás perdiendo plata y estás complicada, ¿me entiendes? Tienes que esperar, juro, y porque sí que el precio se recupere. En cambio, si tú divides, okay, un poco las operaciones, entonces tú hubieses entrado en este momento en 43.94, nos hubiésemos quedado colgados, como digo yo, en esa entrada, pero estaríamos esperando hacer una segunda entrada para darle soporte a esa operación. ¿Qué significa? Que nosotros ahora vamos a volver a comprar en 39.44, ¿ok? Y lo vamos a hacer como ejemplo. Como ese es tu gráfico, eso te va a quedar rayado allí. Entonces ya tú vas a poder evaluar este gráfico dentro de este gráfico de 4 horas, dentro de, no sé, mañana. Vemos este gráfico otra vez, así sea por una foto en el WhatsApp o lo que sea. ¿Para qué? Para ver qué hizo el precio, o tú misma lo puedes ir siguiendo y le das un captura y me lo mandas. ¿Qué hizo el precio cuando llegó a esa zona? Porque estamos suponiendo que nosotros compramos en 43.94 y ahora acabamos de hacer una compra o de colocar una orden de compra en 39.44. ¿Para qué? Para, bueno, cuando llegue allí volver a comprar, y si el precio toca ese soporte y se devuelve, esa subida, vamos a tener entonces ya una entrada en ganancia que me va a ir restando la entrada en pérdida que tengo arriba. Entonces significa que cuando esa entrada de abajo de los 39.44 llegue a 43.94, ya yo voy a estar en ganancia, ¿me entiendes? Entonces esa es la frase del trading que dice: no pongas todos los huevos en la misma cesta, ¿me entiendes? Ok, ahí entonces vamos a trazar una línea de tendencia en AVE, ¿ok? Recuerda lo que son las líneas de tendencia, ¿no? Te vas, digamos, al punto más alto, ¿ok? Con el punto más bajo, y buscas en donde hay esas coincidencias, ¿ok? Dale, trázala a ver cómo te va. El punto más alto. Sí, ahora no, pero vete al final del gráfico. Tienes que irte al final del gráfico porque, exacto, arriba, arriba. Vas a trazar ahora la vela de arriba, la rojita de arriba que tiene una mechita, ahí donde la vas a colocar. Ahí, ok. Ahí. Entonces, ahora sí, desde ese punto sí la puedes estirar hacia abajo para que se vea la línea que está tocando las dos velas, ok. Perfecto. ¿Por qué? Porque esa es la línea de tendencia, ok. Eso es una tendencia bajista, claramente.
el precio está metido por debajo de esa línea diagonal. Es decir, que siempre que esté por debajo de esa línea, el precio va a seguir bajando. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que dentro de esa línea hay micro tendencia alcista. ¿Ok? El precio ha estado cayendo, medio subió, cayendo, medio subió. Pero nosotros que estamos entrando hoy a evaluar este gráfico, queremos ver qué tendencia tiene en esta temporalidad. Ojo, las temporalidades también son igual que en los soportes y resistencia. Si tú haces una línea de tendencia, un gráfico de un día va a tener más valor o más peso que la del gráfico de 4 horas, que la del gráfico de 1 hora y así, ¿ok? Pero como nosotros vamos a trabajar en este gráfico de 4 horas, entonces nosotros estamos haciendo nuestra línea actual, nuestra tendencia actual es esta línea que acabas de trazar. Entonces, bueno, ahora ahí, desde donde te dije que tomaras el precio, puedes trazar por encima de esas últimas velas otra línea diagonal más pegada al precio, ¿ok? Que ahí nos estaría indicando también una brutal caída. Eso es lo que tiene, es una brutal caída esta moneda. Pégate ahí a la mecha de esa vela rojita, no, de la vela rojita de la segunda, la de abajo, ¿ok? De ahí y vas a tirar una línea pegadita al precio, ahí por encima de las velas. Hacia abajo, no hacia abajo. Tira, acuérdate que estas son diagonales, ¿ok? Pegada al precio. No, al precio, a las velas rojas. Pégalo a las velas rojas. Eso es. Más abajo, ahí. Ahora tírala hacia abajo completa. Completa, más. Ahí. Ahí está perfecta. Esa es otra diagonal, ¿ok? Que sería, digamos, la primera línea a romper. Entonces, ¿de qué nos puede servir esta línea de tendencia? Vamos a suponer que no trazamos ni soporte, ni resistencia, ni nada. Si estamos metidos en una línea de tendencia bajista o en una diagonal bajista, yo para comprar y pensar que el precio va a subir, yo esperaría que rompa esa línea, ¿ok? Que el precio se vaya por encima de esa línea y en esa primera vela o en la segunda vela que esté cerrando por encima de esa línea yo compraría, ¿ok? Por lo general cuando rompe una línea diagonal, la rompe, viene a tocarla nuevamente para continuar el movimiento al alza. Entonces, en esa viene a tocarla nuevamente, es donde yo entro. ¿Ok? Las líneas de tendencia también sirven como soporte y como resistencia. Por ejemplo, ahí puedes ver que tú trazaste esa línea y todas las velas cuando tocan ese punto se tiran para abajo. Todas las velas son rojas. Tocan ahí y bajan, tocan y bajan, tocan y bajan. No hay ninguna vela que esté por encima. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar ahí con ese precio? Que tarde o temprano va a salir de esa diagonal, ¿ok? Porque no siempre el precio cae y no siempre el precio sube. Siempre hay esa variante de que sube y baja. Entonces, en lo que rompa, tendría que romper esa primera línea y después ir a romper esa segunda línea principal, digamos, ¿ok? Que fue la que trazaste primero. Entonces, ahí, ¿qué harías tú? Bueno, rompió esa primera línea, yo compro y vendo cuando llegue a la principal. Ahí, como es temporalidad de 4 horas, puedes sacar una cierta rentabilidad. Eso está genial. Ahí mismo, ese es el movimiento en el que tú vas a trabajar. Entonces, ¿qué harías? Fíjate que tú estás colocando allí ese punto como soporte, que está muy bien, porque en principio el movimiento fue resistencia. Si te vas a ir pegadito como hacia la zona donde estaba la regla, allí esas velitas, esa línea roja le está haciendo resistencia. No sé si me captas ahí donde la zona que te hablo, que sería esta zona, donde dice abajo. La línea roja, ubícate en la línea roja, ¿ok? Ahí fue resistencia, ahí donde está el circulito de la línea, las velas anteriores fueron resistencia a ese punto, no sé si lo captas ahí. ¿Okay? Ahí, exactamente, ahí fue resistencia, lo rompió, se fue para arriba y ve cómo ahora tú lo estás trazando como una línea de soporte. Significa que ese punto es muy importante. Diría yo, evaluando ese movimiento, que sí, que compráramos en ese soporte que está trazado en los 81.38, ¿ok? Y buscáramos vender mínimo cuando el precio esté chocando con esa línea de tendencia principal, ¿ok? Entonces ahí queda ya a criterio si tú vendes en esa línea o esperas vender en la resistencia. ¿Qué haría yo? Bueno, yo trabajaría con una orden OCO, como te expliqué. Yo esperaría que el precio suba, cuando rompa esa primera línea, esté cerca de tocar esa segunda línea de tendencia azul, ahí yo me planteo una OCO, esperando que a vender realmente en esos 10.595, que es la resistencia. Entonces no sé si captaste ahí la idea, ¿no? Ahí también hicimos trading. Tú hiciste un soporte, una resistencia, unas líneas de tendencia. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, el precio está tocando actualmente mi soporte.
creo que es buen momento de comprar, posiblemente tire rebote allí porque ya tiene rato bajando, ok, entonces te digo, no siempre va a bajar, tiene rato bajando, coincidió con un soporte, yo compro. Entonces bueno, me salió mal y sigue bajando, bueno, busco mi siguiente soporte. Ah, me salió bien y se fue para arriba y de una vez me dio rebote de soporte y a su vez rompió esa primera línea de tendencia, me está dando confirmación al alza. Yo me espero a ver cómo le va con la segunda línea de tendencia, busco vender por allí si veo que el precio va a rebotar hacia abajo, que es posible porque te acabo de decir que las líneas de tendencia sirven como soportes y como resistencia. Entonces bueno, al romperla buscaría vender realmente en la línea verde, ¿ok? Es así. Hoy abrir, esperas a vender más arriba, ¿me entiendes? Y así vas practicando y vas trazando sin miedo tus soportes y tu resistencia.